Entrando a la orden del día, corresponde discutir el proyecto, entrada a fase del despacho, iniciada moción que modifica la ley 18.101 sobre arrendamiento de predios urbanos, boletín 8395-07. Le vamos a ofrecer la palabra para que pueda dar su opinión al abogado señor Salvador Macluf. Bienvenido, Gracias, señor Macluf. Vamos a ver en primera instancia que las normas que regulan la ley de arrendamiento de predios urbanos están establecidas en un estatuto especial. En primer término, en la ley 18.101, ¿cierto?, que es de principios de los años 80, y con posterioridad a la modificación del año 2003, de 11 de abril, por ley 19.866. Posteriormente a esta última modificación, si bien se han presentado 6 proyectos de ley sobre esta materia, no ha habido ninguna normativa que actualice estas disposiciones, sin perjuicio de lo cual el mercado inmobiliario, que ha democratizado el crédito en nuestro país y que ha posibilitado que las personas puedan adquirir una primera vivienda, una segunda vivienda e inclusive una tercera vivienda, en orden a fortalecer su patrimonio, como también robustecer la capacidad de obtener una pensión en el futuro mayor en base a esta democratización del crédito. Bajo esa perspectiva, ¿cierto?, tenemos datos acá que son datos duros, que de acuerdo a la Corte Suprema de Justicia, más de 15.000 acciones de arrendamiento se presentan cada año, ¿ya?, teniendo claridad que solamente 1 de cada 4 casos se judicializa. Es decir, más de 60.000 familias en Chile se ven afectados por problemas en el arrendamiento de predios urbanos, ¿ya? La duración de los juicios en promedio, desde la presentación de la demanda hasta que se provoca el lanzamiento con auxilio de la fuerza pública, varía entre los 6 a los 8 meses inclusive, ¿ya? Aquí nosotros tenemos un segundo. Si nosotros adquirimos la vivienda a través de un crédito hipotecario, ¿cierto?, en donde yo he tributado por el pie que yo pago y posteriormente pretendo pagarlo con las rentas de arrendamiento, voy a perder ese pie producto de que la duración de estos juicios de arrendamiento no me va a posibilitar seguir cumpliendo con dicho tipo de obligaciones. Por lo tanto, bajo esa perspectiva, lo que intentamos es crear un procedimiento más eficaz y eficiente con esto, ¿ya? Como señalamos, no obstante la última modificación que se realizó el año 2003, ¿cierto?, que tenía por objetivo, según la historia fidedigna de establecimiento de la ley, que estos juicios duraran una semana. Esa era la intención del legislador, ya que participó en el proceso de fase de discusión y prueba, ¿ya? Ahora, esa intención no se ha cumplido y hoy día la intención, digamos, es concentrar aún más este tipo de procedimiento. Como segundo capítulo vamos a ver acá los problemas en el arrendamiento, ¿ya? Una justicia que tarda no es justicia. La tardanza en la administración de justicia se puede asimilar a la denegación de justicia. ¿Por qué señalamos esto? Porque la intención hoy día de modificar los procedimientos de la reforma penal en su momento, después de la reforma laboral y hoy día la reforma civil, la idea es concentrar las actuaciones procesales para un mejor resguardo de los derechos, en este caso de las personas que accionan para la protección de sus derechos. Además de crear un procedimiento y fortalecerlo, el legislador debe tener la claridad de que el mes de garantía hoy día no tiene una consagración legal. Es decir, hoy día en Chile no hay ninguna normativa que hable sobre el denominado mes de garantía. La única norma existente, pero que dejó de estar vigente el año 87, en las normas supletorias de la ley 18.101, mencionaba que el mes de garantía se iba a pagar en dinero en efectivo, al contado, que se iba a hacer devolución de él reajustado la misma variación que haya tenido el IPC, pero se establecía una prohibición, con la cual humildemente no concordamos, era que solamente se podía pedir un mes de renta como mes de garantía. ¿Por qué no concordamos? Porque en la práctica, por ejemplo, usted arrienda un departamento en 300.000 pesos, se deja una garantía de 300.000 pesos y el arrendatario no paga 2, 3, 4 meses, usted ya tiene ahí 1.200.000 pesos de deuda, más los servicios básicos que se podrían adeudar, gastos comunes, y a veces, porque este contrato muchas veces se complejiza por un tema personal, los daños que se causan en la propiedad muchas veces pueden ser mayores a este mes de garantía. Por lo tanto, también en una indicación presentada ya a este proyecto, se incorpora a nuestra legislación el mes de garantía, pero nosotros aconsejamos no establecer un máximo en orden, digamos, a esta institución. Ahora,
Adentrándonos en el tema de los arrendatarios morosos, a través de la práctica profesional podemos llegar a la conclusión de que existen dos clases de arrendatarios morosos o dos clases de arrendatarios que tienen problemas. En primer lugar, ¿cierto?, son aquellas personas que han entrado en cesación de pago, producto de algún problema personal, han sido despedidos, han entrado en una quiebra mercantil, han tenido un difícil divorcio, han tenido un accidente laboral que les impide cumplir con esta obligación. Bajo esa perspectiva, nosotros denominamos que es una persona que desea pagar, pero que no puede pagar. La segunda clase de arrendatario que hemos conceptualizado, ¿cierto?, y lo hemos denominado el gurú de la morosidad. ¿Ah? Usted no pretenderá que legislemos contra don Ramón. Eso sería... No. En ningún caso, presidente, pero esta fotografía que todos reconocemos, ¿cierto?, de la vecindad del Chavo y que hace un poco más lúdica esta presentación, dice relaciones que hay personas que arriendan una propiedad, pagan el mes de garantía, pagan el mes de arriendo y posteriormente no pagan nunca más. Es decir, estiran el elástico como don Ramón con el señor Barriga lo más que puede. Y a él nosotros lo hemos denominado el gurú de la morosidad. Lo tomamos con un poco de tema lúdico y juego, pero lamentablemente hoy día en Chile es una realidad aquellas personas que van de un inmueble a otro inmueble en orden a perjudicar a los propietarios, y había consideración de que el sistema judicial y la legislación sobre el particular no es rápido como uno quisiera, ocupan este sistema para vivir un año en una propiedad, posteriormente, ante el lanzamiento, desocupan la propiedad y con posterioridad arriendan otra propiedad. Vamos a ver ahora, en el capítulo 3, los juicios de arrendamiento, etapas y los problemas de la aplicación de la ley actual en esta clase de procesos. ¿Ya? Las normas que regulan el contrato de arrendamiento, la relación entre las partes en primer término son el contrato de arrendamiento, porque aquí juega un principio fundamental que es la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad dentro del marco normativo del arrendamiento, digamos, puede prevalecer. En segundo término, ¿cierto?, rige la ley de arrendamiento de predios urbanos, la 18.101, modificada el 11 de abril del año 2003, posteriormente las normas supletorias del Código Civil y en último término la costumbre. En la siguiente diapositiva vamos a ver que el juicio de arrendamiento es un juicio especial, breve y concentrado. Especial porque hay una normativa procesal particular, que es esta ley de arrendamiento y la norma supletoria del Código Civil y el Código de Procedimiento Civil. Y tenemos, como en todo juicio declarativo, una etapa de discusión, en donde las partes presentan, ¿cierto?, un escrito de demanda y la demandada, ¿cierto?, contesta esta demanda. Posteriormente viene una etapa de prueba, en donde las pretensiones tienen que ser acreditadas por las partes, y posteriormente una etapa de ejecución. Es decir, que los tribunales de justicia deben hacer cumplir lo que ellos ordenan en esa sentencia. ¿Ya? Este es un esquema muy sucinto de cómo es un juicio de arrendamiento. ¿Ya? Se presenta la demanda, posteriormente se solicita a un ministro de fe, que corresponde generalmente a un receptor judicial, que se notifique personal o subsidiariamente, se notifica la demanda y hay una audiencia al quinto día hábil, a la hora que determine el tribunal, desde la última notificación. Posteriormente está la contestación de la demanda, en el caso de que comparezca el arrendatario, la audiencia de conciliación obligatoria, en donde el tribunal se supone que debe instar a las partes a que lleguen a un acuerdo y posteriormente se debe rendir una prueba. En ese sentido se entiende que en esta clase de juicios no existe un término probatorio, sino que hay una audiencia de prueba. ¿Ya? Posteriormente puede ocurrir que el arrendatario, que puede sentir que sus derechos han sido vulnerados, demande a su vez al arrendador, al propietario, a través de lo que se denomina una demanda reconvencional, ante lo cual hay una facultad que la parte puede contestar verbalmente la misma audiencia o en su efecto que se fije otra audiencia dentro del quinto día hábil. Se pueden solicitar pruebas, que las vamos a ver, que son de larga ejecución, como por ejemplo la solicitud de oficios o el informe de peritos. Posteriormente se debe citar a las partes de sentencia, el tribunal puede o no dictar una medida para mejor resolver, se debe dictar la sentencia, se debe notificar la sentencia, posteriormente se debe intimar, es decir, un receptor judicial tiene que señalarle al arrendatario que debe desalojar la propiedad o en su defecto será desalojado por la fuerza pública. Después viene el lanzamiento y el lanzamiento con fuerza pública.
dentro del procedimiento civil se subentiende que esta clase especial de procedimiento es el más concentrado y el más breve. Aún así, los actos, que como ustedes ven, que no son todos, son bastante complejos y tienen su tiempo de ejecución. ¿Qué problemas presenta en la etapa de discusión, por ejemplo? Aquí hay un vacío legal y uno de los diputados delante parece que preguntó sobre el tema de los subarrendamientos, ¿cierto? Por cuanto quien notifica la demanda, es decir, el receptor judicial que toma el texto de la demanda de su resolución y debe ir a notificar al arrendatario, tiene la obligación legal de juramentar al arrendatario. Por ejemplo, acá nos acompaña don Heriberto Alit, yo voy a notificarle la demanda y le tengo que preguntar, ¿usted tiene subarrendatario? Y él me puede contestar sí o me puede contestar no. Si me contesta sí, yo tengo que notificar a él o los subarrendatarios. ¿Ya? En el caso que yo no lo pueda notificar a él personalmente, que no lo encontré, por lo tanto el receptor le va a dejar esta misma copia en el domicilio, se va a producir la audiencia dentro del 5.º día. Se realiza la audiencia dentro del 5.º día. No llega el arrendatario. El tribunal tampoco puede juramentar al arrendatario si hay uno subarrendatario. El juicio sigue adelante. Hay sentencia, hay notificación, hay cumplimiento incidental de la sentencia en su caso, hay intimación, hay lanzamiento y en el momento exacto, antes de que se produzca el lanzamiento con fuerza pública, el arrendatario o el subarrendatario hace una petición al tribunal en donde solicita que todo lo que hemos realizado en el proceso, es decir, que todo lo que hemos obrado se anule por falta de notificación o emplazamiento. La ley hoy día de arrendamiento preurbano no señala nada sobre este caso en particular. Por lo tanto, sería prudente una indicación al proyecto en donde se señalare que se entendiere notificado él o los subarrendatarios o cualquiera de ellos, notificándosele al arrendatario. ¿Ya? Es una fórmula que ustedes pueden debatir o que podemos debatir, pero la idea es que esto no suceda. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema ha corroborado sentencias en donde se ha anulado todo, habiendo transcurrido un recurso de apelación y un recurso de casación, ante lo cual esto es necesario y es muy importante que se pueda regular y que se pueda normar. Esto lo estamos viendo aquí en la etapa de discusión y aquí vamos a ver en la etapa de prueba. ¿Ya? Hay una probanza que se llama la confesión de parte o la absolución de posiciones, en donde yo cito a mi contendor a efectos de que responda determinadas preguntas que yo realizo. ¿Ya? Actualmente en este procedimiento especial se establece que yo tengo que notificar la demanda y también la citación a absolver posiciones hasta primera audiencia, ¿cierto? En el caso de que la persona no comparezca, tengo que realizar otra citación para que el demandado vuelva a comparecer a una segunda audiencia. Y solamente en esa segunda audiencia se le tendrá confeso de todas las preguntas realizadas de una manera determinada. Lo que quiere este proyecto de ley es concentrar aquello y determinar que solamente con una citación, para obligarlo a asistir a la audiencia, se entenderá por confeso. ¿Ya? De la jurisprudencia que nosotros conocemos, solamente los tribunales civiles de San Miguel son aquellos que aceptan esta tesis de que solamente es necesario citar al arrendatario en una oportunidad. Por lo tanto, la idea es concentrar esta prueba para no dilatar el procedimiento, sino para concentrarlo. Por lo tanto, el proyecto de ley señala que el pliego para la absolución de posiciones deberá presentarse conjuntamente con la presentación de la demanda y su contestación. Y de esta forma podemos llevar a la práctica esta concentración en el caso de la confesión de parte. Y agregándose, ¿cierto?, al mismo número 6 del artículo 8 de la ley 18.101, ofrecida oportunamente como prueba de la absolución de posiciones si el absolvente no comparece o si compareciendo se niega a declarar o dar respuestas evasivas, se le dará por confeso a petición de parte en todos aquellos hechos que estén categóricamente afirmados en el escrito en que se pidió la declaración sin ser necesaria una segunda declaración. ¿Ya? Un segundo problema en la etapa de prueba dice relación a que hay pruebas de lato conocimiento o de larga ejecución. Piense usted que el legislador de esta norma, en su oportunidad lo que quiso es concentrar, es decir, que la mayor cantidad de actos procesales se desarrollaran de una sola vez. Bajo esa percepción, la idea es que hay una norma en el Código Civil, ¿cierto?, que señala en su artículo 1943 que si hubiera disputa acerca del precio o renta,
por una o por otra parte y no hubieran presentado ningún tipo de prueba, ¿cierto?, se estará al justiprecio de peritos, ¿ya? Esta norma, digamos, no se condice con nuestra realidad hoy día y somos de la opinión de derogarla. ¿Por qué? Ha tocado casos en la práctica en donde hay una disputa en el precio, ¿cierto? Yo digo que la renta de arrendamiento son 400.000 y mi arrendador dice que la renta son de 600.000 pesos. Entonces, hábilmente, ¿cierto?, nuestra contraparte, nosotros mismos, podemos haber presentado una solicitud al tribunal diciendo que como hay discrepancia en el precio o en la renta, hay que nombrar un perito y realizar toda la tramitación procesal para ese efecto. Es decir, pedirle al tribunal el nombramiento perito, que decrete esa resolución, notificar a las partes, a una audiencia dentro de 5 días, que las partes vayan a esa audiencia. Si no están de acuerdo las partes, el tribunal queda en resolver el nombramiento perito. Hay que notificar al perito. El perito tiene que aceptar el cargo. Y si no acepta el cargo, todo este procedimiento tiene que volver a realizarse. Por lo tanto, sucintamente, modificando esto en particular, creemos que podemos evitar este tipo de situaciones, ¿ya? Y esto también porque hay una presunción que se estableció en la modificación pasada, es que si no hay acuerdo entre las partes, se presumirá, simplemente legal, que la renta es la que señale el arrendatario, ¿ya? Es la que señale el arrendatario. Ahora, hemos visto la etapa de discusión, la etapa de prueba, y vamos a ver los problemas que nos dan en la etapa de la dictación de la sentencia, que aquí están los mayores problemas en lo que es la ley de arrendamiento, ¿ya? La ley de arrendamiento no contiene una norma que señale el plazo para dictar sentencia. ¿Por qué es importante? Porque nuestra legislación orgánica procesal establece una sanción para los magistrados una vez que pase o se cumpla el tiempo de efectos de dictar sentencia. Entonces, el cítese a las partes de sentencia marca el término o el inicio de la etapa de sentencia, y de ahí los tribunales han entendido por un instructivo de la Corte Suprema, pero no por la ley, sino por un instructivo de la Corte Suprema, que el plazo para dictar sentencia en estos juicios son de 10 días desde que se cita a las partes a oír sentencia. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el tema? Que los tribunales en muchas ocasiones no dictan el cítese a las partes a oír sentencia. No lo dictan. ¿Por qué? Porque si no lo dictan no les corre plazo. Y si no les corre plazo no pueden ser objeto de algún tipo de sanción. Por lo tanto, lo que generalmente dictan es una resolución genérica que se llama autos. Entonces ahí el litigante debe insistir que por favor el tribunal cita las partes de sentencia. ¿Por qué? Porque la ley de arrendamiento dice, una vez concluida la recepción de la prueba, el tribunal deberá citar a las partes de sentencia. Por lo tanto, hoy día nuestra legislación, ¿cierto?, o una parte de nuestra judicatura, perdón, no cumple con este mandato legal, por lo tanto hay que especificarlo. ¿Y cómo hay que especificarlo? De esta forma. En el número 7 del artículo 8 dice, y en la misma audiencia, el tribunal tendrá un plazo de 10 días hábiles para dictar la sentencia definitiva desde que se cita a las partes a oír sentencia. ¿Y cómo reforzamos esto? Con el último, dice. Se podría agregar que la citación de oír sentencia, como obligación, se deberá dictar una vez concluida la o las audiencias de que trata el artículo 8º. Me explico. Tenemos una audiencia en donde se contesta la demanda, en donde se hace un llamado a conciliación, en donde se rinde la prueba, y como no es un término de prueba, sino una audiencia, el tribunal deberá dictar esta resolución una vez concluida la audiencia, sin perjuicio de una norma muy importante, que es el artículo 431 que vamos a ver a continuación, porque ustedes me podrán decir, no, vamos a crear una indefensión en alguna de las partes. No necesariamente. ¿Por qué? Porque dice que no será motivo para suspender el curso del juicio ni será obstáculo para la dictación del fallo el hecho de no haberse devuelto la prueba rendida fuera del tribunal o el de no haberse practicado alguna otra diligencia de prueba, a menos que el tribunal, por resolución fundada, la estime estrictamente necesaria para la acertada resolución de la causa. ¿Qué quiere decir? Que si hay pendiente de que se realicen alguna prueba, como por ejemplo un peritaje que recién hablábamos nosotros, el tribunal aún así podrá dictar esta resolución. Es decir, avanzar en el proceso mientras que en paralelo se pueda obtener esta prueba, y en el caso que se realice y que llegue, el tribunal lo considerará tanto, puede hacerlo en primera instancia como en segunda instancia en el caso que haya una apelación. ¿Ya? Okay. Ahora. Solo para que tenga presente, nos quedan 10 minutos para el fin del tiempo de fácil despacho, la hora de fácil despacho. Por lo tanto,
Tenemos que amar. Sucintamente. ¿Qué vamos a hacer? Presidente, yo se lo agradezco y quiero solamente señalar que hoy día se puede suspender el lanzamiento. O sea, después de todo lo que hemos visto, ¿cierto? Puede solicitar a una de las partes que se suspenda el lanzamiento. Es decir, he presentado una demanda, lo he probado, tengo sentencia, notifico la sentencia, notifico el cumplimiento de citación para los tribunales que así lo estén pendientes, presento el lanzamiento íntimo, previa intimación, intimo, después el lanzamiento y pueden solicitar la suspensión. El legislador de la ley anterior del año 2003 se presentó una indicación por el entonces diputado Eugenio Tuma, hoy día senador, presentó una indicación de que el lanzamiento solamente se podía suspender si es que el arrendatario se encontraba al día en el pago de la renta. O sea, hoy día una persona que me dé 12 meses, o que nos dé 12 meses, o 24 meses, o que te dé 3 años de renta, puede presentar una suspensión del lanzamiento. Y eso nosotros consideramos de que no es de justicia y esa institución debería eliminarse. ¿Ya? Debería eliminarse porque ese incidente de suspensión demora de 1 a 3 meses. De 1 a 3 meses. ¿Qué proponemos? Uno, que la sentencia decrete un día en particular para la entrega del inmueble. Porque generalmente la sentencia dice que en el plazo de 10 días de notificado me deberán entregar el inmueble. ¿Cuál es la proposición que hacemos? Que el tribunal, por ejemplo, diga el 20 de febrero usted deberá entregar la propiedad ubicada en tal lugar. ¿Ya? Un plazo razonable desde la dictación de la sentencia, que también se puede objetivizar, digamos, en el proyecto. Y en el caso de que la persona no entregue la propiedad, proceder directamente al lanzamiento con auxilio de la fuerza pública, ¿ya? Porque la cantidad de trámites que hay que hacer post sentencia, aquella persona al cual no le han pagado la renta, que deben consumo de servicios básicos, que deben gastos comunes, que debe pagar el receptor para que notifique. El solo lanzamiento cuesta entre 300 a 700 mil pesos, más las otras costas procesales podemos llegar al 1.000.000 de pesos, más los honorarios del abogado. Por eso solamente se judicializa 1 de cada 4 casos, por los costos de estos juicios. Entonces, humildemente, digamos, la voluntad del legislador debiera ser concentrar estos actos e imposibilitar, digamos, que esto suceda. Entonces, establecer una fecha, decretar derechamente el lanzamiento con fuerza pública y que se elimine la posibilidad de ver la suspensión del lanzamiento o en su efecto se pueda suspender solo cuando la persona haya pagado la renta. Y lo último, que son las últimas modificaciones propuestas, en el artículo 2 de la ley de arrendamiento se excluyen ciertos bienes a los cuales no se les aplica esta ley. ¿Ya? Entre ellos están los bienes fiscales que tienen un estatuto propio, sin perjuicio que podrá ser un debate para la posteridad, pero están los estacionamientos, ¿cierto? Que usted hace poco vieron el tema de los estacionamientos, y aquí la norma debería distinguir entre los estacionamientos ubicados en centros y locales comerciales, drugstores, supermercados y los estacionamientos que se arriendan en condominio, lo que constituye una práctica habitual. Yo soy arrendatario o soy propietario y arriendo mi estacionamiento. Pero ese estacionamiento que yo arriendo dentro del condominio en el cual yo vivo no se rige por esta ley. Entonces la pregunta que nos hacemos es que ¿por qué no se rige por este estatuto? Y nuestra intención es que se elimine o se distinga que los arrendos de estacionamientos comerciales no entran en la ley, sino que entran en la ley de protección, ¿cierto?, de los derechos de los consumidores, y los estacionamientos de condominio sí se rijan por esta ley. ¿Ya? Eso es una modificación que también nosotros proponemos. ¿Ya? Y también en la modificación anterior del año 2003 se debatió sobre la posibilidad de crear un tipo penal. ¿Ya? ¿Cierto? Y ese tipo penal era una especie de defraudación. ¿Por qué se preguntarán? Porque en este momento, ¿cierto?, la persona que tiene una deuda, que ha sido objeto de una medida precautoria o un derecho legal de retención y sustrae esos bienes, sin perjuicio de otro delito que se llama el de depositar el SAO, ¿cierto?, se establezca un tipo penal de una especie de defraudación dentro de un tipo genérico de defraudación, porque la persona que es lo que hace sustrae el cumplimiento de sus obligaciones algo que está precautoriado o embargado o preembargado, ¿cierto?, o objeto de un derecho legal de retención. Ya, eso se discutió esa oportunidad, también nosotros lo dejamos ahí sobre la mesa. Y lo último, ¿cierto?, es que si el arrendario pudiera burlar el derecho de retención señalado en el 1942, ¿cierto?, se pueda solicitar a cualquier funcionario de Carabineros su auxilio. ¿Qué es lo que pasa hoy día en la práctica? ¿Cierto? Yo debo rentas, soy objeto de un juicio, ¿ya? Y en la noche, subrepticiamente, me voy del inmueble con el objeto de no pagar nada. Tomo mis cosas, contrato una camioneta, un camión, y estoy subiendo todas mis cosas a un camión. Hoy día la ley me posibilita, solo por 48 horas, decirle
al funcionario de Carabineros de Chile, por favor, auxílieme para que la persona pueda reingresar los bienes al interior de la propiedad hasta que exista una resolución judicial o yo le muestre al funcionario de Carabineros que efectivamente hay una retención. Pero ustedes comprenderán que el plazo de 48 horas es insuficiente dada la naturaleza de los tiempos que hoy día se ocupan en la justicia. Por lo tanto, la idea es que esto se pueda aumentar, digamos, a 15 días corridos. Por último, esta es una declaración, digamos, sobre este punto, el Estado, los poderes del Estado han creado la posibilidad de aumentar las cargas impositivas de las personas que invierten, específicamente en bienes raíces. La persona que paga un pie tributó antes de obtener ese dinero para ese pie. Posteriormente, al momento de comprar a través de un crédito hipotecario, paga los impuestos respectivos. Posteriormente, si recibe rentas, paga impuestos respectivos. Si después vende, hay otras cargas tributarias asociadas. Si compra una propiedad nueva y está dentro del hecho agravado, deberá pagar IVA. Cuando la persona muere, también deberá pagar el impuesto a la herencia. Por lo tanto, lo único que se solicita acá es que en el caso que el Estado establece más cargas, en este caso a los propietarios, también establezca un procedimiento eficiente y eficaz para poder resguardar esos derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Macluf. Estamos fácil despacho. No sé si vamos a consultar en general y abrir plazo para indicaciones. ¿La idea de legislar? Diputado Andrade. Perdón. Falta de experiencia. ¿Perdón? Mira, yo tengo un enfoque distinto de este problema. Y si me apuras, no estaría por legislar en las condiciones que se están planteando. El vínculo de arrendamiento tiene un basamento ético, básico, y es que en general las disposiciones debieran tender a resguardar a lo que es el más débil de la relación contractual si que se construye. Y históricamente se ha entendido que el más débil es el arrendatario. La figura que ustedes nos muestran de el señor Barriga y don Ramón es quizás el ejemplo más elocuente de lo que acabo de decir. Yo podría reemplazar a don Ramón por un migrante hoy día, por ejemplo, y haría más elocuente aún la descripción que estoy haciendo. Entonces, a mí me preocupa que el enfoque sea sobre la base de una puntualización básica, de un fundamento básico que tiene la presentación que ustedes nos hacen, muy legítima por supuesto, y es que pareciera ser que el débil hoy día es el arrendador, y en consecuencia, como el débil hoy día es el arrendador, el conjunto de normas que se están planteando apuntan a restablecer no solo un equilibrio, sino que poner al débil en condición de equilibrio o de supremacía en la relación. Y si ese es el enfoque, yo creo que está profundamente equivocado. Podemos votar en general. Yo creo que uno nunca debe negarse a la posibilidad de legislar respecto a estas cosas, así que no tengo inconveniente en votarlo en general, pero que quiero dejar planteado un punto de vista que me parece central en este sentido. Gracias, presidente. O sea, perdón, aquí hay cosas en que se puede, por ejemplo, recurrir respecto a personas sin emplazarlos. Al aval se lo puede notificar sobre la base de es lo que estoy leyendo. Al aval se lo puede, o al fiador se lo puede notificar en un domicilio que probablemente no sea el de él y que usualmente no es el mismo del arrendatario. O sea, hay varias cosas bien jodidas, por decirlo alguna vez, pero le reitero, votémoslo en general, veamos las indicaciones, pero me pareció oportuno hacer presente este punto de vista. Mira, la diputada no quiere, muchas gracias, diputada Andrade, me pidió la palabra, solicito la anuencia de la comisión para poder prorrogar la orden del día en el tiempo necesario para que pueda, o sea, perdón, el tiempo de fácil despacho para poder escuchar a la diputada Nogueira e inmediatamente votar en general y fijar plazo para indicaciones. Diputada Nogueira, ¿se acuerda? Es que no puedo apagarlo, no sé qué. Parece que
Ahí sí. No, presidente, es muy breve, pero yo solamente, por su intermedio, plantearle al diputado Andrade, yo no sé si a él le pasó en su distrito, pero a mí la mayor cantidad de gente que fue a hablar conmigo producto de problemas con arriendo, y esto es una necesidad que yo felicito al diputado Tuma por esta iniciativa que yo soy miembro de la Comisión de Vivienda y han venido muchísimas personas a decir precisamente que el drama es que entras a arrendar y nunca más pudiste sacar al arrendatario. Nunca más. No hay cómo sacarlo y el drama es precisamente no tener ningún tipo de herramienta para poder evitar eso, independientemente que puedan haber abuso en el otro lado. Pero hoy día el rival más débil en esta relación es el arrendador, no el arrendatario, a mi juicio, de acuerdo a las experiencias que yo he escuchado en vecinos de Recoleta, Independencia, Conchalí, Lo Prado también me tocó. Muchas gracias. Bueno, el diputado Soto me ha pedido la palabra y también el diputado Tuma. Estamos sobre la hora de fácil despacho, así que le voy a pedir que sean muy breves, por favor. De nuevo. Ahí estamos. Presidente, yo creo que lo que está tratándose en este proyecto de ley no tiene que ver con la cantidad de derechos que tiene el arrendador o el arrendatario. Eso no se modifica lo que es la regulación que tienen los contratos de arrendamiento y los derechos que tiene cada uno. Lo que se intenta resolver aparentemente es un problema de los juicios de arrendamiento, es decir, cómo se ejercen los derechos. Hay una sensación, o la tesis que hay aquí detrás, es de que los juicios tienen una demora excesiva, mucho más allá de la definición que tiene la ley, que es muy simple: demanda, contestación en una audiencia y después fallo prácticamente. Eso no ocurre en la práctica, y yo también creo que eso no ocurre, y eso sin duda perjudica a los que quieren una respuesta eficaz de la justicia para resolver conflictos de arrendamiento. Yo creo que por lo menos no se tocan estos derechos, sino la manera en que se ejercen, y yo también creo que hay un problema en los juicios de arrendamiento. La pretensión que tenía el legislador, que hizo una modificación muy grande, hoy día no se está cumpliendo, y los juicios demoran excesivamente, y a veces muchas personas que tienen modestamente un pequeño departamento se ven obligadas a veces años a esperar su devolución. Yo creo que nosotros podemos hacer un aporte, así que yo me inclino a votar favorablemente la idea de legislar. Diputado Tuma. Muy breve, presidente. Yo quisiera ser la voz de los 45.000 familias que no están juiciando hoy día. Hoy día están juiciando solamente 15.000. Y de esos 45.000 son los más débiles. Y son personas viudas que murió su marido, que no tienen plata no tienen trabajo, no tienen plata para pagar las contribuciones, se van de allegado de una hija para poder solventar el costo de seguir pagando la casa familiar. Hay mucha gente que no tiene la capacidad de juiciar, y evidentemente también tenemos muchos lugares en Chile en que ni siquiera existen tribunales. Es decir, estamos hablando de que no en todos los lugares existen tribunales. Hay un problema... Toro Schmidt, por ejemplo. Bueno, una de las situaciones. Entonces, yo lo que quiero sumarme, digamos, a las palabras que no sé si el diputado Soto o de alguien que mencionó acá, de que este no es un tema de derecho ni el más débil, porque aquí también están los sinvergüenza, que uno no sabe si son los más débiles el arrendador o naturalmente aquel que se aprovecha de una situación. Entonces, a mí me complace al menos que el proyecto sea votado en general para que ustedes, quienes van a seguir tramitando este proyecto, vean todas las circunstancias, inclusive lo que el diputado Andrade está planteando, de tal manera que podamos sacar una buena ley, agilizar el procedimiento y, por supuesto, constreñir a la justicia a que se atenga a plazos no indefinidos como hoy día, sino que tengamos certeza de que va a producirse una solución en breve plazo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Tuma. En votación general el proyecto. ¿Sí? Previamente, para agregar en la cuenta el reemplazo del diputado señor Esquella por la diputada señora Nogueira. Así se acuerda. En votación. ¿Han emitido su voto todos los señores diputados y señora diputada? Sí. ¿Han emitido su voto? No, ¿Tuma está repasando a Chironi? No vota. Ah, ya, no. Si falla, le agregamos su voto. ¿Han emitido su voto? Resultado del... resultado de la votación.
Resultado de la No, votación. falló el sistema. Ya. Lo tomaremos a Vamos, mano de... vamos a votar a la antigua. Diputado Andrade. No, pero hay que traer el reemplazo, estamos votando. Y es su Ah, comité. es tu comité, perfecto, no hay problema. ¿A quién reemplaza? A la diputada Torres. Perfecto. Perfecto. Sí. ¿Se acuerda el reemplazo del diputado Urrutia por la diputada Torres? Entonces, diputado Andrade en contra. Diputado Rincón. A favor. Diputado Soto. A favor, por una justicia rápida y eficaz. Diputada Nogueira. A favor. Diputado Urrutia. A favor. Es que solo debería legislar. Perdón. Y diputado Trisotti. A favor. La notificación en abstracto. No, Presidente. No. la notificación en abstracto. A favor, porque justamente lo que busca esta ley es poder tener un procedimiento más expedito, cosa que creo que justamente es más importante para la parte que sea más débil generalmente. Los procedimientos cuando se alargan terminan haciendo que a veces se debilite la posibilidad de defensa de la parte más débil, ¿ya? Que puede ser el arrendador o el arrendatario. Ajá. No necesariamente, ya, por definición, es el arrendador o el arrendatario. Eso depende, digamos, de cada caso particular. Aprobado entonces. Está aprobado en general por 6 votos a favor y 1 en contra.